4 de la tarde, 37 minutos. Bueno, entre tanta cosa, creo que en un momento del arranque del programa decíamos, da la sensación que en este momento en la Argentina, y sobre todo después del resultado electoral, vale todo y nadie tiene que dar explicaciones de nada. Hablábamos sobre movimientos de la Corte, sobre otros estamentos del Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero no queda solo ahí. Está en línea Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho y además abogado especializado en temas constitucionales o en lo constitucional, digamos. Pero antes de saludarlo quiero leer un posteo que hizo hace algunas horas. Dice: el swap con Estados Unidos es puro humo. El 15 del 10, es decir, el 15 de octubre, interpuse una solicitud de acceso a la información pública sobre las condiciones del supuesto swap celebrado con Estados Unidos. El jefe de gabinete la envió al Ministerio de Economía, que a la vez la remitió al Banco Central. Pasaron los 15 días que impone el artículo 11 de la ley 27.275 sin que se formulara ninguna respuesta. Puro humo o violación de normas constitucionales, convencionales y legales. ¿Qué más da, no? Y ese qué más da un poco refiere también al espíritu con el que abríamos el programa, no sin antes decirle que hoy Scott Bessent, de alguna manera, confirma que se activó por lo menos un tramo de ese swap con Estados Unidos, intercambio de monedas con Estados Unidos. Andrés, soy Pablo Caruso, estoy con Néstor Restivo y Gaby Radici en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias, Andrés, como siempre, por atendernos. A ver, pensemos en que nos está escuchando personas que, bueno, básicamente entienden de una manera muy general todo esto. ¿Qué es lo flagrante? ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención? ¿Por qué hiciste el pedido de acceso a la información? ¿Y qué tan grave es que no te no te hayan dicho nada, digamos? Es muy sencillo, la Constitución argentina es muy clara. Establece que todo préstamo, todo ingreso de dinero a la Argentina que implique una devolución con un pago de intereses es deuda y debe pasar por el Congreso y debe ser aprobada por el Congreso para poder ser contraída. Entonces, frente al supuesto swap que se había celebrado, yo lo que interpuse es un pedido de acceso a la información pública, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, que está regulado en una ley, sancionado oportunamente durante el gobierno de Macri, con un altísimo consenso político y que está respaldada por la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Preguntándole, bueno, ¿cuáles son las condiciones por las cuales se ha celebrado este swap? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuáles son las condiciones de devolución? ¿Hay algún tipo de condicionamiento o pauta o cláusula de cumplimiento de condiciones geopolíticas? ¿Va a pasar por el Congreso? Y la ley establece que la administración pública te debe contestar en 15 días este pedido, a menos que solicite una prórroga expresa fundada de 15 días más. Pasaron los 15 días y el gobierno no contestó absolutamente nada, con lo cual es que no existe, porque ya a esta altura le importa al Corno cumplir con las leyes, especialmente la que garantiza el derecho de acceso a la información pública. O sea que en principio yo creí que no existía eso, pero ahora supuestamente existe y se activó. Sí. Entonces los caminos es seguir por la vía administrativa y llegar a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública o interponer una acción judicial para obligar al Estado a que responda si existe o no existe, y si existe, cuáles son las condiciones. Ahora, tenemos varias preguntas sobre todo lo que nos contaste. Estamos charlando con Andrés Gil Domínguez. En principio, ¿te acordás que hay, por un lado, 20.000 millones vinculados al swap, que Scott Bessent acaba de decir? Pusimos a disposición de la Argentina una línea de crédito, se utilizó una pequeña cantidad, hemos obtenido una ganancia, dice, le dijo en una entrevista. Ay, se nos cortó la comunicación, a ver si podemos retomar. Bueno, voy con la información y en qué dos líneas me parece que hay cosas para seguir preguntándole a Andrés Gil Domínguez. Primero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el Banco Central de la República Argentina activó un primer tramo, una suerte de primer tramo de ese swap de monedas por 20.000 millones de dólares acordado el mes pasado. Sobre lo que no hay, sobre lo que hay un pedido eventual, que es lo que nos contaba Andrés Gil Domínguez. Y hoy, en una entrevista con una cadena estadounidense, dijo, insisto y repito la textual: pusimos a disposición de la Argentina una línea de crédito. Se utilizó una pequeña cantidad, hemos obtenido una ganancia.
¿te acordás, Andrés, que había una intervención tipo swap? Creo que se nos cortó otra vez, ¿sí? Bueno, había una intervención tipo swap y una intervención directa del Tesoro. Esa intervención directa del Tesoro se hizo a través de bancos, y entonces yo creo que esa era la manera de eludir eventualmente la responsabilidad del Congreso Nacional. Entonces, ver si Andrés Gil Domínguez nos puede ayudar a dilucidar bien esa diferencia en términos de lo que dice la Constitución. Después hay otra cosa. Hace una pregunta, no te contestan. Hay instrumentos o reglas de juego que no se cumplen y no pasa nada. Bueno, pero todo el contexto del gobierno Milei, como el gobierno Trump y otros, es así, ¿no? Hay una vulneración permanente del tema de las normas. Respecto al swap, para también ser más didáctico en ese sentido, los swap no pagan intereses ni pagan ganancia en la medida que vos no lo uses, lo hemos dicho varias veces. Sí. Es una forma que tienen muchos gobiernos, los swap se hacen entre todos los países, de fortalecer tus reservas ante una eventual corrida cambiaria, un ataque especulativo, decir, mira, tengo todo esto, si me corres voy a salir a responderte. Claro. Ahora, si vos usás una parte de ese swap, se convierte automáticamente en un crédito y sí paga intereses. No se sabe qué tasas pagan porque es secreto, es confidencial. Sí. Se supone que Vence es un gran negociador, habrá cobrado una tasa alta. Trader, claro. En el caso del swap chino, por ejemplo, que se usaron 5.000 de los 18.000, se decía que era una tasa baja, pero digo, esa es la diferencia entre un swap y un crédito. A ver, Andrés, ¿nos escuchás bien ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, maravilloso. Bueno, decíamos, leímos la textual de Bessent de hace un rato, que seguro la leíste, y hablamos de la diferencia entre ese aporte del Tesoro que se hizo a través de bancos privados, y yo decía, por lo que pude preguntar, que era una manera también de eludir eventualmente la participación del Congreso. Eso que había sido compra por parte del Tesoro a través de bancos, acá parece ser otra cosa, ¿no? No, en la medida que existe una operación, poner el nombre que vos quieras, en donde ingrese dinero a la Argentina, que después lo tiene que devolver con una tasa de interés, eso es deuda. Y tiene que ser aprobado según la Constitución por el Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 4 y inciso 7. No puede haber ingreso de dinero con devolución, con intereses, sin que el Congreso lo apruebe. Ahora, si vos te van a prestar dinero, te van a dar dinero y vos lo vas a devolver sin intereses, bueno, eso, o te van a decir, tenés dinero y lo podés utilizar, pero en la medida que vos utilices dinero que vas a tener que devolver con un capital, con intereses, o que tengas que cumplir ciertas condiciones geopolíticas para recibirlo, entonces estás hablando de una operación que tiene que ser convalidada por el Congreso. Y si el swap con China no lo fue, a mí no me importa, eso es inconstitucional. Porque vos te dicen, bueno, ahora estás dando vuelta con esto y no hiciste nada con el swap con China. Y mirá, si el swap con China está dadas estas mismas condiciones, también es inconstitucional. Por todo aquello que ingresa, que tiene que ser devuelto con intereses, tiene que pasar por el Congreso para ser aprobado, para que te tome conocimiento, lo debata y lo apruebe para que esto pueda concretarse. Ahora, Andrés, me quedo con el qué más da de tu mensaje, porque da la sensación que, insisto, el gobierno hace u omite, digamos, cumplir con ciertas reglas porque puede. Si alguien se los prohibiera o alguien los sancionara, evidentemente estaríamos en otra situación. ¿Por qué crees que pasa? ¿Qué conjunción de situaciones crees que hay? ¿Es político, es judicial, es reglamentario? ¿Qué es? Es político y es judicial. En primer lugar, porque nosotros vamos a vivir estos 2 años un ejercicio pleno de un gobierno autocrático, decisionista, donde el derecho va a ser lo que Milei quiere que sea, no lo que dice la Constitución. Y fundamentalmente porque no está funcionando el resorte del Poder Judicial como un poder que, entre otras cosas, se encarga de resguardar y garantizar la Constitución y las leyes frente a los excesos de los poderes y de los particulares. El Poder Judicial no está funcionando y es el último resorte. Hoy tenés una mayoría eventual que ha avalado esta forma de ejercicio autocrático del poder, aún dentro de un marco formalmente democrático, sí. Y estos 2 años que vamos a vivir, lo vamos a vivir así, cada vez más, porque si lo pudo hacer Milei estos 2 años sin el apoyo popular, imagínate ahora con la elección y el apoyo popular que logró, va a gobernar con de forma mucho más consolidada, de manera autocrática. Entonces lo que vos lees es, en función del resultado electoral, hay un sector de la política que no se anima, o porque siente que no puede, o por lo que fuera, y el Poder Judicial olfatea que el consenso va por otro lado, y entonces es ese que más da que vos escribiste.
Y el Poder Judicial, desde que asumió Milei, se sometió, en gran parte, hay algunas excepciones de jueces federales del interior, de algunas cámaras, pero gran parte se ha sometido, ha sido cómplice de este ejercicio autocrático durante estos 2 años, donde Milei ha podido, sin gobernadores, sin intendentes, sin mayoría en diputados ni en senadores, gobernar autocráticamente, y ninguno de los resortes que prevé la Constitución han funcionado para impedírselo. Imagínate ahora que ha tenido un triunfo y una mayoría eventual le ha dado la posibilidad de consolidar esta posición, que la oposición está totalmente dispersa y aturdida, y que el Poder Judicial, mucho más aún, si lo hizo estos 2 años anteriores, a partir de ahora va a mirar para otro lado, especialmente la Corte Suprema de Justicia. Andrés, ¿qué tal? Néstor Restivo. Más allá, sin duda, de la responsabilidad que tiene el gobierno de Milei o el tipo de poder judicial que hay hoy en la Argentina, diera la sensación que en nuestro país, con esta larga y nefasta historia de la deuda externa, digo solo de la dictadura militar para acá, ¿no? Recuerdo muchísimas denuncias de Olmos, de Lozada, y sin embargo el festival de bonos de los 90 con Cavallo, al crédito de Macri y ahora esta situación, siempre el Congreso fue muy restringido. Digo, ¿cómo se puede hacer para que efectivamente se cumpla lo que dice la Constitución, o de que el Congreso tenga una accionar mucho más asertivo en estas decisiones, ¿no? Porque ocurre que cada vez que hay una renegociación de deuda, cambia un gobierno, se sigue incrementando la deuda y parece que el Parlamento no tiene nada que decir. Mira, la Constitución no para tanques, ni la Constitución por sí no frena autócratas, ni la Constitución de por sí no impide que vos sometas a generaciones futuras al endeudamiento y al condicionamiento. Es muy clara. Todo esto tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que ser debatido y aprobado por el Congreso para construir deuda soberana, y si no se hace, está el mecanismo de la justicia, penal y no penal. Ahora, si Milei te endeudó con el Fondo Monetario Internacional con un decreto de necesidad de urgencia y la Cámara de Diputados se lo aprobó, y si Milei supuestamente contrae un swap y no te lo informa y no pasa por el Congreso, y la justicia mira para otro lado, y en sí la Constitución no te va a poder frenar, y vas a tener un endeudamiento cada vez superior en términos de afectación intergeneracional. Y si el pueblo no considera que esto es un valor digno de ser defendido y de testeado y evaluado en una elección para castigar o apoyar a quienes cumplen o no la Constitución, bueno, es muy difícil. Te vas a ir quedando cada vez más con la cáscara de la democracia y la Constitución, y con la sustancia de un gobierno autocrático. Creo que ya lo hemos dicho en alguna otra charla, Andrés. Finalmente, la Constitución es una correlación de fuerza. Es una correlación de fuerzas, y además el plano normativo tiene que condecir con la dimensión sociológica. Si no hay una cultura mayoritaria que crea que la Constitución es el elemento central para la convivencia, y que el que la viola tiene que ser de alguna manera castigado, y avala o aprueba a quien la viola, y en sí mismo la Constitución es un elemento discursivo, no tiene una fuerza normativa imperativa para hacerse valer más allá de la voluntad de una mayoría eventual. Muy buena esa última, muy buena definición. Para mí es tuit esa última definición. Andrés, gracias, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Andrés Gil Domínguez charlando con nosotros. Esa última frase después se le va a pedir a Charlie a ver si la cortamos, es muy fuerte. Dice, tiene fuerza discursiva, pero necesita que no sé, parafraseo, que un ecosistema, que un momento social lo vuelva aplicable. Una ley, digamos. Un código, una constitución es letras, y en la medida que la política no lo pone en acción, no sirve para nada. O sea, escribamos lo que queramos, después cada uno hace lo que su fuerza le permite, básicamente. Yo insisto con algo, ¿no? Una particularidad. Sabemos que el gobierno de Milei, su programa económico es bastante similar a otros que tuvo la Argentina. Lo distintivo de este es que es la vulneración de los límites, de toda norma. Y eso es propio de los Trump, de los Bolsonaro, de los Milei, ¿no? De cagarse en cualquier norma o límite que impida, digamos, dicho ligeramente, sí, cualquier decisión que quieran tomar. Si se quieren endeudar, se endeuda. No. Lo otro es subsidiario. Si tiene que pasar por el Congreso, se verá. Además tiene un poder judicial a su favor. Como bien decías, después de la elección de octubre hubo fallos que demuestran cómo se alinea automáticamente la Corte con ellos. Pero no hay respeto por ningún tipo de norma o límite que se le pueda poner. Hiciste muy bien en mencionar casos anteriores, el crédito que toma Macri con el Fondo Monetario Internacional no solamente viola
propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, sino que además hubo un grupo de abogados, creo que la página se llama FMI Argentina o algo por el estilo, lo podría chequear, que muestran cómo no se hicieron los trámites necesarios mínimos básicos para tomar un acuerdo así. Como si yo te dijera, no sé, con Gaby queremos vender la mesa del estudio. La vendemos. Bueno, claro, no. No preguntamos, no es nuestra. Tenés que mandar una solicitud, alguien te lo tiene que aprobar, tenés que mostrar los papeles, las razones, sello por acá, no, todo ese papelerío se hizo después del préstamo. Y ahí está, digamos, ¿no? Y condiciona, como decía Gil Domínguez, condiciona generaciones y generaciones. Bueno, ahí hay algo, diría Rebord. Hay algo ahí. 453.